Con respecto a los tres traidores, aquellos relatos que nos hablan en la Biblia, los tres traidores del Cristo, las personas relacionadas a la religión suelen interpretar este asunto de una forma intelectual, desconociendo la parte oculta que se halla dentro de estos relatos bíblicos. Las personas que investigan con respecto al despertar de la conciencia pensarían que las historias bíblicas no tienen nada que ver con la conciencia, desconociendo esa parte oculta de la Biblia, esa parte oculta y simbólica de los relatos bíblicos y en este caso de aquello que se llama los tres traidores del Cristo. Pues la gnosis que el maestro Samael Aún Weor nos entrega nos devela aquellos misterios que quieren decir todos estos personajes, estas historias. Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. Después del vídeo de introducción ampliaremos en este tema. El tema que en este día vamos a tocar se llama los tres traidores. Sabemos que cuando se habla de los tres traidores nos estamos refiriendo a Pilatos, a Caifás y a Judas. Cuando las personas oyen hablar de estos relatos, suelen condenar a estos personajes, diciendo Pilatos, el que mandó a matar a Jesús el Cristo, Judas, el traidor, que se ahorcó porque no pudo soportar la traición que cometió, Caifás, aquel sumo sacerdote que instigara y buscara la muerte del Maestro Jesús. ¡Qué gente tan mala! Suelen haber comentarios incluso diciendo, esos judíos de esa época que mataron al Señor, qué gente malvada, deben estar en el infierno. Esos comentarios son muy recurrentes, los he escuchado desde muy pequeño en las personas cuando suelen hablar de estos temas o cuando es Semana Santa. Pero desconocen algo, que estos personajes representan algo que no corresponde a un tiempo definido, que no corresponde a aquellas épocas de hace más de 2000 años donde ocurrieron estos acontecimientos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ocurrió todo aquello, pero todo esto representa cosas que tenemos todos dentro de nosotros. ¿Qué vendrían a ser los tres traidores del Cristo? Pues el Cristo es la luz, el Cristo es la salvación, el Cristo es la conciencia despierta, el Cristo es el Salvador, el Maestro, aquel que nos une con Dios, es una fuerza cósmica,
es un estado superior de la maestría, es aquel que enseña el camino hacia el despertar de la conciencia. Es aquella posibilidad que tenemos todos nosotros para despertar la conciencia, que podríamos utilizarla, pero hay que comprender qué es el camino, hay que comprender cuáles son las enseñanzas que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Pues toda la enseñanza del Cristo contiene dentro de sí esas claves, pero están en simbología, están ocultas en simbologías, en alegorías, que desgraciadamente las religiones de estas épocas no entienden qué significan. Por lo tanto, las religiones suelen conceptuar y creer que solamente es necesario arrepentirse del pecado para llegar al cielo, que solamente es necesario creer en Dios para llegar al cielo, o que solamente es necesario bautizarse o pertenecer a cierta religión para llegar al cielo. Ideas, pero a estas personas que creen aquellas ideas, ¿les consta que eso sea verdad? ¿Les consta acaso que eso sea así? No, esa es la mente de las creencias. El Cristo entregó secretos a manera de simbología, que nos hablaban de la transmutación sexual, aquel secreto en la sexualidad para despertar la conciencia, que nos habla del proceso del karma, que nos habla del despertar, de liberarnos de aquellas entidades tenebrosas, que son los defectos psicológicos, aquello que nos tiene inconsciente. Simbolizado esto en la expulsión, por ejemplo, que el Cristo hace de cierto demente y de demonios que los poseían y fueron mandados a una piara de cerdos. Bueno, simbologías, pero el Cristo habló de tantrismo. El mismo Maestro Jesús era un hombre casado, tenía esposa y practicó tantrismo sexual. Pero obviamente aquella clave era entregada de forma secreta a sus discípulos, de labios a oídos, como siempre ha sido así, como dicta la tradición. En estas épocas, la gnosis que el maestro Samael Aun Weor entrega viene revelando estos misterios porque hay permiso para hacerlo. Permiso de las jerarquías superiores, de la ley, de la logia blanca, de los maestros. Por eso es que hablamos abiertamente de los secretos en la sexualidad que le permitiría a los hombres alcanzar el despertar de la conciencia. Recordemos aquel pasaje en el cual el Cristo está junto a un pozo y se le acerca una mujer y le dice: Maestro, Maestro, entrégueme los secretos para llegar al reino de su Padre. Y el Maestro Jesús le dice: ve, trae a tu marido y te entregaré aquellos secretos. Entonces, obviamente, si tomáramos esto desde el punto de vista feminista, dirían: pero eso es machismo. Tenía que haberle dicho a ella, ¿por qué tiene que decirle con su marido al lado? Es que no es eso, hay un secreto ahí, ¿no? Si escuchara un machista esto, diría: claro, sin nosotros no puede llegar al cielo, pero también sería una idea absurda del machismo. La conciencia no tiene que ver ni con machismos, ni con el movimiento feminista, ni nada de esas cosas. No tiene nada que ver. En estas épocas es muy común que las gentes confundan, ¿no? Dicen igualdad de género, hombre y mujer son iguales, pero no son iguales. Un hombre es muy distinto a una mujer, en su constitución física, obviamente, pero también en el aspecto psicológico son distintos. El hombre suele desarrollar cierto tipo de psicología y la mujer otro tipo de psicología. El hombre suele desarrollar, vivenciar cierto tipo de emociones y la mujer otro tipo de emociones. Hay cosas que son innatas, inherentes a la sexualidad de hombre y de mujer, no son iguales. Son distintos, son opuestos, son complementarios. Ni un sexo es mejor que el otro, únicamente son complementarios y en ese complemento viene lo divino, lo especial, lo superior en el matrimonio.
Y ahí en ese complemento la posibilidad de despertar la conciencia utilizando los secretos del tantrismo sexual blanco, el blanco. Entonces, por eso es que el Maestro Jesús le dice, ve, trae a tu marido y te entregaré sus secretos. Porque para volver al reino de Dios hay que practicar alquimia sexual de pareja. Hay que entrar, hay que conocer esos secretos en la sexualidad, que la gnosis se entrega y se llama arcano AZF. Obviamente no voy a especificar, no voy a detallar en sí la técnica, porque no es correcto hablar de esas cosas por este medio, pero lo menciono que hay un secreto en las glándulas sexuales que puede ser utilizado por hombres y mujeres. Tales secretos, la gnosis lo entrega gratuitamente, pero es necesario que asistan a conferencias, y son gratuitas las conferencias, asistan a grupos gnósticos, encuentren algún misionero, algún instructor gnóstico, para que puedan estudiar estas cosas, para que estudien los libros del Maestro Samael, son necesarios. Es necesario. Entonces vemos ahí toda una simbología de alquimia sexual, tantrismo sexual, Sahaja Maituna, Jesús en el pozo que representa las aguas seminales, el sexo. Vemos ahí a la mujer que viene pidiendo la iluminación y el Cristo le dice, la iluminación se consigue entre dos, entre hombre y mujer, y se lo dice junto al pozo. Es secreto sexual el camino que conduce a la liberación, al despertar de la conciencia. Y estos secretos pues lo entrega el Cristo. Y los maestros de todas las épocas, pero siempre ha sido simbolizado, siempre ha sido alegorizado, siempre ha sido ocultado bajo cierta simbología para que cualquier persona no llegue a estos secretos, porque son secretos tan grandes, tan profundos, que si no se sabe cómo utilizarlo, el resultado sería que en lugar de que aquel hombre o aquella mujer se transforme en un iluminado, en un ángel, en un arcángel, pues ocurra todo lo contrario. Si utiliza de forma equivocada tales fuerzas magnéticas en las glándulas sexuales, puede aquella persona literalmente quedar convertida en lo contrario, en un demonio. Porque en la sexualidad hay una dualidad. La parte blanca convierte al hombre en un maestro, pero la parte negativa del mal uso de la energía sexual puede convertir a un hombre en un demonio, en un ser inservible espiritualmente hablando. Entonces, por eso es que se alegoriza, se oculta, no se entregaba de forma pública, sino es que de labios a oídos y en simbología. Como aquellas historias, ¿no? Maestro, a los demás les enseña de una manera y a nosotros de otra manera. ¿Por qué? A los demás os enseño de otra manera para que, por más que escuchen, no entiendan, pero a ustedes se les entrega el secreto del reino de mi Padre. ¿Dos discursos? No, es la parte oculta de la enseñanza y la parte pública. Toda verdadera enseñanza superior tiene un aspecto público y un aspecto ocultista, oculto. El cristianismo inicialmente entregaba la parte oculta, pero se fue perdiendo esa parte oculta y solo quedó la parte superficial de la enseñanza, la parte intelectual de la enseñanza, y esa parte intelectual es de la cual ahora todas las religiones se alimentan. Todas las religiones de este mundo han perdido su esencia, su parte oculta, y solo han quedado con una parte intelectual, una parte moralista, una parte pues que no sirve para despertar la conciencia. Y llegan los maestros, vuelven los maestros a entregar esa parte oculta. El maestro Samael, dentro de su tremenda misión, pues tenía que develar esa parte oculta del cristianismo, esa parte oculta de las antiguas culturas, de las antiguas religiones. Y la síntesis de esa parte oculta, pues son los conocimientos de la energía sexual para que el hombre revolucione la conciencia. Entonces ahí, el Cristo y su enseñanza, el Cristo entregando la luz a la conciencia. Evidentemente, así como todo es simbólico en la Biblia, los personajes, ya que hablamos de los tres traidores, Pilatos, Caifás y Judas, representan fuerzas. Son fuerzas pero que yacen dentro de nosotros. Fuerzas en estado inconsciente. Repasemos un poco, por ejemplo, empecemos a hablar con respecto
a los 3 traidores, a Pilatos. Pilatos. ¿Qué se dice de Pilatos? Pues a Pilatos se le había asignado ya administrar aquella región judía que estaba bajo ocupación romana. Era bien sabido que cuando un nuevo jefe llegaba a estas zonas y no ponía orden en estos lugares, pues el emperador romano mandaba a matar a esa persona, ¿ya? Si no ponía orden. Entonces a Pilatos, su principal objetivo era poner orden en esta zona judía. Zona conflictiva, zona de revolución, zona de muchísimos problemas y de fanáticos religiosos y de tantas sublevaciones. Era un lugar caliente, ardiente, complicado, pues ahí llega Pilatos a gobernar estos lugares. Tiene que cuidar su pellejo, tiene que mantener el orden por encima de todo. Cueste lo que cueste, esa es su premisa, ese es su objetivo. Pero llega y todo está convulsionado. Es bien sabido que el judaísmo, y especialmente en esas épocas, estaba lleno de fanáticos y de gente que buscaba liberarse de Roma a sangre y espada. Y lleno de fanáticos que hacían un caos de la religión por esos tiempos. Es en ese escenario de fanatismo, de crueldad, de ocupación romana, de asesinatos, de sangre, es en ese escenario de continuas conspiraciones, de infelicidad, de caos social, en el cual también aparece Jesús el Cristo. Aparece el Maestro Jesús. Obviamente su presencia lo que hace es alborotar todo mucho más, pero no porque el Maestro Jesús haya querido alborotar todo, sino que porque la presencia del Maestro Jesús es una luz, y la luz enceguece a las demás personas. La luz disipa las tinieblas, y toda la sociedad judía en aquella época estaba en tinieblas, en inconsciencia profunda. Y obviamente la oscuridad no sabe reconocer a la luz y reacciona en contra del Maestro Jesús. Es bien sabido que cuando el Maestro Jesús llega, lo reciben muchas personas como el Salvador, como el Rey y tantas cosas, pero que a lo largo que va pasando el tiempo, pues las personas que antes aclamaban bendito Maestro, luego empiezan a decir crucifixia, crucifíquenlo, mátenlo. ¿Por qué? Porque no entienden el mensaje del Cristo. Las personas pensaban que Jesús el Cristo tendría que llegar a expulsar a los romanos con sangre y espada, a volverlos ricos, exitosos, los reyes y tantas cosas. Pero cuando el Maestro Jesús decía amar a sus enemigos, entonces ya no les gustaba su Mesías. Mientras ellos pensaban que su Mesías encajaba con sus ideas inconscientes, decían, ¡ay, qué lindo el Mesías! Pero cuando el Mesías les decía la verdad, y eso no encajaba con la inconsciencia de la gente, entonces empezaban a rechazar al Mesías. De alguna manera, esto representa también el mismo conocimiento, en este caso la gnosis que trae la verdad del camino. La gente cree que la gnosis puede ser utilizada a su antojo. Tanta gente llega y le gusta la gnosis porque a su ego le gusta la gnosis. Dicen, poderes, me gusta. Desdoblamiento, me gusta. Caramba, magia, me gusta. Qué linda la gnosis. Pero cuando le decimos tienes que eliminar al ego, ya no me gusta la gnosis. Cuando le decimos tienes que corregirte sexualmente, no tiene que haber infidelidades ni engaños a las parejas, no tiene que haber amantes, no tienes que ser tan materialista, tienes que eliminar al ego, tienes que modificar tu vida, tienes que hacer sacrificios por tu despertar a la conciencia, tienes que negar al ego, a la inconsciencia que llevas dentro y eliminarla.
Entonces ahí la gente dice, no, ya no me gusta. No, sacrificios, trabajos, no, ya no me gusta. Quiero vivir así como siempre he vivido. Y rechazan el conocimiento, rechazan la enseñanza, rechazan la gnosis. Así como en su momento rechazaron la enseñanza que trajo el maestro Moisés. Así como en su momento rechazaron la enseñanza que trajo el Krishna. Así como en su momento rechazaron la enseñanza que trajo el Buda. Así como en su momento rechazaron la enseñanza que trajo Mahoma o que trajo Mitra. Entonces los grandes maestros siempre traen enseñanza. Inicialmente mucha gente los sigue, pensando que pueden utilizar la enseñanza a su antojo, pensando que pueden enganchar la enseñanza a su inconsciencia y volverlo todo inconsciencia. Pero al ver que no es así, entonces rechazan la luz, así como rechazaron al Maestro Jesús. Inicialmente lo aceptan y luego lo rechazan. Así como ocurrió con el Maestro Samael Aun Weor. ¿Cuántas personas no estuvieron alrededor de él cuando él estuvo aquí? ¿Cuántos de esos ahora siguen en la batalla? Muchísimos le dieron la espalda al Maestro Samael. Pocos quedaron todavía en la batalla y continúan en la batalla. Y otros tantos quisieron hasta destruir la enseñanza del Maestro Samael, que es un maestro más, pero no es cualquier maestro más. Es un avatar, Samael Aun Weor, que viene a entregar las claves al final de esta raza. Porque esta es la quinta raza y nos acercamos a los finales. Entonces Pilatos representa, nos dice el Maestro Samael, el demonio de la mente. El demonio de la mente. Uno diría, pero el demonio de la mente, ¿qué demonio de la mente? Si la mente es fenomenal, con la mente construimos, con la mente discernimos, separamos el bien del mal, con la mente comprendemos la vida, la ciencia, la inteligencia. ¿Cómo que el demonio de la mente? Sí, es que la mente tiene cosas maravillosas, sí, pero la mente está en manos del ego, está en manos de los defectos y de la inconsciencia. Entonces, la mente que hace de este mundo, pues un mundo de dolor. Es la sociedad, las sociedades que conforman todo nuestro mundo son dolorosas y complicadas y llenos de karma, y eso es porque el estado de la mente de las personas está en estado decadente, está manejado por agregados psíquicos o defectos psicológicos. La mente duerme. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos volver la mente inconsciente en mente consciente. Pilatos viene a representar esa mente inconsciente que está manipulada por los agregados psíquicos o defectos psicológicos, esa mente intelectual, esa mente materialista, esa mente razonativa para el mal. Esa es la mente de Pilatos, es la mente del intelecto. Entonces Pilatos, su cometido es conservar su vida por encima de todo. Si tiene que matar a un profeta para que el emperador a él no lo mate, pues lo va a hacer. Si llega el Hijo de Dios y tiene que matarlo para que a él el emperador no lo mate, pues mata a quien sea con tal de él salvar su pellejo. Ese es el demonio de la mente. Representan los defectos psicológicos que todos tenemos dentro. El defecto nuestro en nuestro interior. Busca su cometido, busca su conveniencia sin importar a quién tenga que aplastar, a quién tenga que desdeñar, humillar, ignorar, desaparecer si es posible de este mundo. Representa esa parte inconsciente nuestra, nuestra mente inconsciente. Entonces Pilatos, como lo dicen las Escrituras, encontró que Jesús el Cristo no era una mala persona. Es más, hasta quiso salvarlo, como lo dicen las Escrituras. Pero, ¿qué pasaba si lo dejaba libre? Pues si lo dejaba libre, las muchedumbres se hubieran ido en contra de Pilatos. Y él tenía que guardar el orden, porque su vida misma peligraba. ¿Ya? ¿Y qué pasaba si es que de repente él decía, bueno, entonces voy a hacer lo que la muchedumbre dice?
lo mato y se acabó. ¿Ya? Pero entonces los seguidores de Jesús, que también había mucho fanatismo, se hubieran explotado, más revueltas. Entonces, haga lo que haga, no podía satisfacer ni a un bando ni al otro. Pero ¿qué hace el demonio de la mente ahí? Razona, busca una jugada psicológica. Dice, bueno, si yo hago una cosa, hay descontento. Si yo hago otra cosa, también hay descontento. Bueno, entonces se le ocurrió una jugada de la mente. Porque la mente es así, siempre busca jugadas retorcidas. Dice, bueno, se lo entregaré al pueblo y que el pueblo decida. Yo no soy responsable de su muerte, es el pueblo el que va a decidir. Yo me lavo las manos, como dice, se lavó las manos. No tengo que ver con esto, que el pueblo decida. Y dieron a escoger al pueblo entre Jesús el Cristo y Barrabás, ¿no? Jesús el Cristo, Barrabás, un delincuente. Y la gente gritaba, liberen, porque era costumbre que por aquellas épocas se liberara, porque estaban atravesando ciertas fiestas, que se liberara a alguien condenado a muerte. Y en lugar de salvar al Mesías, al Salvador, pues deciden salvar al delincuente. Esto también representa algo en nosotros. Esa muchedumbre que grita, crucifixia, representa nuestra misma inconsciencia, nuestros defectos, que no comprende la luz y busca eliminar la luz, busca que desaparezca la luz. Nuestros defectos que también no entienden el camino, ¿ya? Y a veces el ego nos engaña y nos aleja de la enseñanza, nos aleja de las prácticas, nos aleja de los esfuerzos por despertar de la conciencia. Por dentro, los defectos que llevamos dentro, dice crucifixia. Crucificamos al Cristo cuando nos entregamos a la maldad, a la codicia, al materialismo, a la fornicación, a la infidelidad, a las drogas, al alcohol. Nos entregamos al Cristo cuando entramos en chismes, cuando hablamos mal del prójimo, cuando pudiendo apoyar por una buena obra no lo hacemos. Cuando insultamos, cuando difamamos, cuando somos insensibles con los demás, cuando somos codiciosos, avariciosos, cuando dejamos que el defecto haga lo que quiera en nosotros, cuando odiamos, nos resentimos, estallamos en ira, cuando nos vengamos, crucificamos al Cristo. Esa es la multitud que decía crucifixia. Son los miles de yoes, defectos que tenemos dentro. Y como la gente está inconsciente, dice, esos judíos que malvados como mataron al Cristo, desconociendo que eso lo tenemos dentro. Esos que atentan en contra del Cristo, los cargamos en nuestra mente todo el año, todos los días. Y es justamente eso que nos llevará o nos podría llevar al abismo si no despertamos la conciencia. Es un punto importante esto, ¿verdad? Entonces, eso representa algo que tenemos dentro. A Pilatos lo tenemos dentro. A las multitudes que gritan en contra del Cristo lo tenemos dentro. A Barrabás, a quien se cambia por la vida del Cristo y es liberado Barrabás en lugar del Cristo, pues lo tenemos dentro, porque nuestros defectos escogen lo negativo, lo malo, lo delincuencial, la inconsciencia representada en Barrabás. La multitud escoge a Barrabás, escoge la inconsciencia y el materialismo y deciden que muera el Cristo. Es así como día a día la humanidad viene muriendo en el alma, viene muriendo en su esencia, viene alejándose de Dios todos los días. Le dan la espalda al Cristo y todos los días escogen la inconsciencia del ego. Es lo que representa Barrabás, lo que representa ese momento en el cual se cambia el Cristo por Barrabás, lo que representa esas jugadas intelectuales representadas en Pilatos, el demonio de la mente, que siempre se justifica. Yo no tengo culpa de esto. Es el pueblo el que ha elegido. Pero en el fondo está el miedo a que el emperador lo mate a él.
En el fondo está el ego tratando de vivir a cuesta de lo que sea. Aunque tenga que matar al mismo Hijo de Dios, el cuerpo físico del Hijo de Dios, no importa, yo sobrevivo. Esa es la mentalidad del ego. No importa los demás, yo sobrevivo, yo me impongo, yo continúo, los demás no importan, soy yo, el ego. Entonces Pilato representa ahí ese demonio de la mente que se justifica. En nosotros el defecto siempre se justifica. Hago esto porque me hiciste esto. Hago esto porque dijiste esto de mí. Me vengo porque tengo que vengarme, es lo correcto, si no sería un idiota. Pero son justificaciones del ego, el razonamiento del ego. La razón del hombre está en manos de la inconsciencia, de los agregados psíquicos. La razón debería estar en manos del ser, de Dios, de la conciencia, de las virtudes del alma, pero está en manos del ego. Entonces el ego razona como Pilatos. El ego conspira en contra de la luz como Pilatos. El ego es miedoso como Pilatos. Esa es la representación del demonio de la mente. El maestro Samael por eso decía, en verdad la razón de ser, del ser, pues está en el mismo ser. La verdadera razón objetiva de la conciencia es del ser, pero para eso hay que encarnar al ser, a nuestro Dios, hay que despertar la conciencia. Mientras no encarnemos al ser, la razón nuestra será egoica, subjetiva, una razón convenida, una razón hipócrita, que es todo lo que somos como humanidad. El 97% de las cosas que hacemos en la vida es porque al ego algo le conviene, incluso las cosas buenas. Esto suele ser así, por eso se dice que esta vida es un sueño, y en verdad que es un sueño, porque la conciencia duerme. Entonces ahí Pilatos, la razón, el intelecto, en manos del ego. Ese Pilatos que crucifica al Cristo. Ahora, también esa es la simbología, pero como los evangelios apócrifos nos lo cuentan, el Maestro Jesús vio que Pilatos en el fondo no era un mal hombre. Por eso es que antes de la crucifixión llegaron incluso a comer juntos, y Jesús el Cristo le develaba todo lo que tenía que ocurrir. Yo vine a morir, tú tienes que mandar a crucificarme, y Pilatos no quería. Hasta ofreció a un familiar suyo ser crucificado en nombre del Cristo, a cambio del Cristo. Pero el Maestro Jesús le dijo, no, esto tiene que cumplirse así. Le explicó todo a Pilatos y Pilatos entendió. Pero para la historia quedó el Pilatos cruel, ¿no? El Pilatos malo, que es la simbología, pero en el fondo él llegó a conocer de forma un poco más íntima al Maestro Jesús y le apenó de alguna manera todos estos acontecimientos de la crucifixión, pero a pedido del mismo Maestro Jesús, él tuvo que cumplir con la misión de crucificarlo al final. Y se lava las manos de todo eso. Entonces hay una parte más oculta todavía, y hay una parte oculta simbólica de todo lo que tiene que ver esto con el despertar de la conciencia. Entonces el segundo traidor del cual nos habla la Biblia, pues es Caifás, el sumo sacerdote del templo. Caifás. ¿Qué representa Caifás? Pues Caifás es el fanático religioso. Representa a todos los fanáticos religiosos de todas las épocas hasta la actualidad. Caifás vive de creencias, representa a todos los que ahora vivimos de creencias egoicas, creencias religiosas. Entonces Caifás nos representa también a todos nosotros. No importa si eres religioso o si no eres religioso. Caifás representa la religiosidad inconsciente, la creencia inconsciente. Caifás representa aquel que no entiende al Cristo y busca su muerte. Caifás representa el demonio de la mala voluntad.
Caifás es aquel que está programado matemáticamente para irse en contra de la luz, en contra del Cristo. Representa nuestros defectos psicológicos. Es la mente también de las creencias. Porque ¿qué creía la tradición judía en aquellas épocas? Pues pensaban que el Salvador del mundo tenía que ser rico, un rey poderoso, y que tenía que venir con miles de soldados a librarlos de Roma. Esa es la creencia que tenían. Pero resulta que se aparece el Mesías siendo un humilde carpintero, diciendo amen a sus enemigos. El que a espada mata, a espada muere. Entonces no puede ser nuestro Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías si es pobre? Tiene que ser rico. Tiene que traer un ejército, no traer amor. Porque esa es la mente del religioso, pues. La mente de las creencias, de los fanatismos religiosos, que es representado en Caifás. Entonces no acepta la luz porque no entiende la luz y no está dispuesto a regenerarse en la luz. Entonces conspira en contra del Cristo, fragua el asesinato del Cristo. Los persigue, conspira con Roma para al final matar el cuerpo del Maestro Jesús. Esos son los defectos que tenemos nosotros, que creemos lo mejor siempre de nosotros, que el ego se justifica a sí mismo siempre, que los agregados psíquicos que llevamos dentro suelen ser fanáticos. Si no es una religión de lo que sea, ahí está el fanático que cree que porque se bautizó ya se va al cielo, sin importar las consecuencias de lo que hizo en su vida. Ahí está el fanático que dice, si perteneces a mi iglesia, ya eres libre. Ahí está el fanático que dice, no, yo estoy en contra de toda la religión, yo soy libre de toda religión. Pues no eres libre de tu fanatismo, de creerte que eres libre, no eres libre. Estás inconsciente porque tienes defectos y tienes karma. Entonces, hay los fanáticos del materialismo, en la cual está todo el mundo, ¿no? Que las personas creen que a más dinero, más poder, más propiedades, más y más y más materia van a obtener felicidad, pero nunca llega a la felicidad. Siguen sufriendo, siguen preocupados, siguen siendo víctimas del karma, siguen siendo infelices. Como dicen hasta algunas novelas, los ricos también lloran, y sí, efectivamente así es. Ahí los fanáticos de la materia, los fanáticos de su codicia, los fanáticos de su orgullo, de su ira, que están dispuestos a pelearse con todo mundo, y nunca darse cuenta que son ellos también los equivocados. He ahí pues Caifás, es el fanático, es el inconsciente, es aquel que sigue el programa mental, es aquel que cree una mentira, es aquel que no entiende la luz, es aquel que se regocija en sus falsas creencias religiosas. Y la religión es más que solamente una religión que hace misas o rituales. Para algunos el vegetarianismo es una religión también. He ahí su Caifás interior. Para algunos el dinero es su religión. He ahí su Caifás interior. Para algunos el orgullo familiar y la sangre es lo superior. He ahí su Caifás interior. Para algunos sus ideas, su arrogancia es su religión. He ahí su Caifás interior. Hay gente que llega a la gnosis y dice, no, a mí no me manda nadie, yo soy libre, yo no necesito hacer prácticas, yo no necesito que me digan esto ni lo otro, yo quiero aprender gnosis como a mí me da la gana. He ahí su Caifás interior, que quiere hacer lo que le da la gana, que se opone a la luz. Entonces, he ahí esa mente religiosa, esa mente fanática de lo que sea, que todo lo llevamos dentro porque son nuestros defectos, ese Caifás interior, esa mala voluntad, y le tenemos mala voluntad a hacer lo correcto, mala voluntad a ser leal, a ser fiel, mala voluntad a ser reflexivo, a ser trabajador, a ser disciplinado en las prácticas esotéricas. Hay mala voluntad. Cada vez que un estudiante
quiere hacer un trabajo gnóstico y le viene la pereza y luego dice, no, ya no voy a hacer nada. He ahí su Caifás interior, he ahí la mala voluntad. He ahí. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de pagar el karma haciendo algo bueno, pero la gente dice, no, pero luego me va a faltar, he ahí su Caifás interior, que siempre se está presto, el ego está presto a tener mala voluntad hacia lo que es correcto, pero entre comillas, buena voluntad a lo que está mal. Es increíble, a veces si se pide esta colaboración para ayudar a un enfermo o para ayudar a alguien, la gente dice, no tengo tiempo, no sé, ya veré, ya luego te contesto, bla, 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 ¿no? Pero si es lo contrario, colaboración para hacer una fiesta, para beber, comprar alcohol, ahí sí todo el mundo colabora, yo voy, tú, esto y tú, aquello, ahí sí todo el mundo se mueve. Para lo malo hay voluntad, para lo correcto no hay voluntad. ¿Por qué? Porque la conciencia duerme, porque la conciencia está en un estado de profunda estupidez, por los miles de defectos que se llevan dentro. No hay voluntad para lo correcto, pero sí no hay voluntad para lo correcto, pero sí para lo incorrecto. Para hacer lo negativo, las personas son capaces de subir y bajar cerros enteros. Son capaces de levantarse en la madrugada, hacer 1001 cosas, esforzarse hasta que el cuerpo enferme, ¿ya? Por dinero sí son capaces de eso. Por ayudar a su prójimo, no. Ahí no. Ahí no hay voluntad. Es increíble, pero a veces hasta para asistir al grupo, algunos no tienen ni voluntad. Dicen, ay, está lloviendo, ya no voy, no hay voluntad. O hasta para que escuchen una clase, no hay voluntad. Escucho 10 minutos, ay, no, me voy. Se aburrió. Pero que le traigan el chisme del vecindario, el chisme de lo que le pasó al vecino, y pueden estar 5 horas hablando. Ahí sí tienen voluntad para abrir las orejas, pero para escuchar la clase, a veces ni para eso tienen voluntad. ¿Por qué? Es el Caifás interior que se tiene dentro. Es uno de los traidores que nos alejan de la luz, que representan a nuestros propios defectos, nuestra propia inconsciencia. He ahí ese Caifás. Se acercan los sacerdotes del templo, tratando de ponerle una trampa al Cristo, porque es la mala voluntad. Y le dice, maestro, ¿de quién es? ¿Debemos pagar tributos al emperador romano o no tenemos que pagar tributo al emperador romano? Si el Maestro Jesús decía, no tienen que pagar tributo porque ellos están ocupando nuestro territorio en nuestra contra, son unos abusivos, ¿no? ¿Cómo vamos? No, tenemos que servir a Dios, porque políticamente eso hubiera sido lo correcto en el mundo judío. Pero si decía eso, los romanos lo apresaban, ¿no? Por ir en contra de Roma. Pero si decía, sí hay que pagar tributo para evitar problemas, los fanáticos religiosos hubieran ido en contra del Cristo, diciendo, entonces tú estás con los romanos. Pero el Cristo en su sabiduría, ¿qué dice? Dame una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? Pues del César. Pues al César dale lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Una gran sabiduría. No caí en sus juegos, en sus tretas, en sus trampas, porque el Caifás interior es así. Es tramposo, es sucio, tiene juegos tenebrosos de la mente. El defecto que llevamos dentro es así. Siempre nos salimos con jugadas que la mente nos inventamos jugadas para no trabajar, para no despertar. Es muy común que a veces el misionero gnóstico, el instructor gnóstico, el estudiante le dé 1001 excusas para no ir a su grupo. 1001 excusas para no escuchar su clase. Y esas pobres personas no se dan cuenta que todo eso viene de su Pilatos interior, de su Caifás interior, de su Judas interior en el aspecto negativo, de sus propios defectos, que todos los días crucifican al Cristo y se alejan del Cristo. Autoengañados, tristemente, ¿no? Pero bueno,
hay libertad, la gente escoge el camino que debe seguir. Si quiere ir por un lugar o por otro, es libre, no se obliga a nadie. Pero si vienen a la gnosis van a encontrar la verdad que tiene que entregar la gnosis. A muchos no les gusta esa verdad, evidentemente. Y bueno, entonces ahí pues se libera de todo. ¿Y qué representa el César? Pues representa el mundo, ¿no? El César representa el mundo, representa el sistema de gobierno. ¿Y cuál es el sistema de gobierno a nivel psicológico? Pues el ego, representa el ego, representa la inconsciencia, representa la mente en el juego de la dualidad. El César representa todo eso, representa el imperio de la inconsciencia. Claro, cuando el César se levanta, es otra cosa, ¿no? Porque Julio César era el bodhisattva del maestro Samael. Uno de los retornos que tuvo el maestro Samael Aumbeor en vidas pasadas fue la de Julio César. Él fue el César, ¿ya? Tuvo que cumplir cierta misión ahí, ¿ok? Pero el maestro estaba caído en esa época. Luego, cuando renace en estas épocas, como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, se levanta, despierta la conciencia y encarna a su ser, a Samael Aumbeor. ¿Ya? Bueno, pero el César caído representa eso, la inconsciencia, el mundo y todo lo que hay en él, todas sus complicaciones. Y el Maestro Jesús sabiamente dice, bueno, date al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí hay una enseñanza también que nos invita al equilibrio, ¿no? Date al César lo que es del César. O sea, en el mundo hay cosas que tenemos que hacer y hay que cumplir con eso. Hay que pagar renta, hay que dar de comer a nuestros familiares, hay que tener un techo sobre la casa, ¿no? Hay que pagar impuestos. Bueno, al mundo y su sistema de gobierno, dale lo que es correcto. Paga tus impuestos, hay que ser un buen ciudadano, ¿ya? Pero no te olvides que también darle a Dios. Elimina tus defectos, transmútala en seminis, despierta la conciencia, haz las dos cosas en equilibrio. Cumple con las cosas que tienes que cumplir en el mundo, pero también cumple con Dios. Mira, Caifás ahí representa al inconsciente, podría decir incluso al mismo estudiante gnóstico que quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Quiere hacer lo que le da la gana, pero el Cristo le dice que no sea una excusa que no tengo tiempo, estoy haciendo dinero, trabajo mucho, que no sea una excusa. Cumple con las dos cosas. Trabaja para que te ganes el sustento y trabaja por despertar. Mira, el mismo Cristo le da la respuesta ahí. Claro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí hay que cumplir con ambas cosas en equilibrio. En equilibrio. Entonces, Caifás representa ese demonio, esa entidad tenebrosa de la mala voluntad a la luz, que es la mala voluntad de nuestros defectos. Toda nuestra voluntad está en manos del ego triste y lamentablemente. El tercer traidor del Cristo, Judas. Ay, por cierto, Caifás sí era un inconsciente total. El Maestro Jesús no tuvo que hablar con él, ¿no? Él era psicológicamente era de naturaleza animal, totalmente. Bueno, entonces Judas, el tercer traidor, que Judas en realidad fue un maestro, tengo que decirlo, fue un maestro, pero que tuvo que representar el papel del traidor. Tiene que representar ese papel. En los evangelios apócrifos, que la religión intelectual, y diría incluso que la religión falsa, ¿no?, que se adjudica a ser el verdadero cristianismo en estas épocas, pues sacaron los evangelios apócrifos para que la gente no los leyera. Y ahí había mucha enseñanza esotérica y ocultista del verdadero cristianismo. Pues en esos evangelios apócrifos que nos dicen de Judas, pues que era un maestro, que el mismo Maestro Jesús tuvo que pedirle a su discípulo, a Judas, que lo entregue para que se cumpla la obra. Y que Judas era un ser que tenía mucha conciencia despierta. Era uno de los que tenía más conciencia despierta entre todos los discípulos.
junto a María Magdalena. Era uno de los que tenía más conciencia, el que entendía mejor al Cristo. Un maestro, alguien con mucha conciencia. Y el maestro Jesús le tuvo que explicar, tienes que entregarme. Pero maestro, quedaré para toda la historia como el traidor, como alguien, lo peor, alguien repugnable. Pues ese es el papel que tienes que cumplir, yo te lo estoy pidiendo. El maestro Judas tuvo que aceptar, cumplir con ese terrible papel y entregarlo. Pero él es un maestro, es un gran maestro. Y bueno, ¿qué representa Judas en el aspecto negativo? Representa el demonio del deseo. El demonio del deseo. El deseo está en manos de los defectos que llevamos dentro. El deseo es la lujuria que nos aleja de Dios. Recordemos que el origen de todos los males yace en el mal uso de la energía sexual. Todos los defectos manejan mal la energía sexual, pero especialmente la lujuria. La lujuria, ¿ya? Ese es el demonio del deseo. Todos los defectos que tenemos se alimentan por la lujuria. Todos. La ira se alimenta cuando reniega, pero también se alimenta cuando hay fornicación común y corriente. El orgullo se alimenta cuando tiene sus ataques de orgullo, pero también de la fornicación. La codicia cuando está pensando en las cosas que codicia, pero también cuando hay fornicación. Cualquier defecto, cualquiera que sea, se alimenta de la fornicación, de las aguas derramadas. Nuestra humanidad utiliza mal la energía sexual. Nuestra humanidad debería transmutar la energía sexual, pero de eso ya, esas enseñanzas se han perdido y ahora se les entrega a la humanidad los secretos de aquella historia de Jesús en el pozo, diciéndole a la mujer, ve y trae a tu marido para entregarte los secretos del reino. El trabajo en las aguas, el trabajo sexual. Eso es lo que se tendría que hacer. Pero en lugar de eso, hay una degeneración sexual tremenda que vuelve a la gente más inconsciente, porque la mente al final no es más que el resultado de lo que hacemos con el sexo. Lo que haces con el sexo, eso será tu mente. Si fornicas, tu mente será inconsciente y tus defectos cada vez más gordos. Pero si transmutas la energía sexual y con esa energía eliminas al ego, con la ayuda de la bendita Madre, Dios Madre, tu mente se volverá iluminada, libre, la verdadera libertad. Entonces, pero la mente, la fornicación, está representado en el demonio del deseo, que es Judas. El deseo que todos cargamos dentro. Ese deseo sexual por fornicar, por ser infieles, por derramar la energía sexual. Y cada defecto que tenemos tiene su deseo. El maestro Samael nos dice, todo defecto tiene su mente, su corazón y su sexo. Pues ese deseo, cada defecto nuestro en nosotros desea algo. Por eso el Buda, el maestro Buda decía, ¿no? La causa del sufrimiento es el deseo. Es lo mismo, es la misma enseñanza al final. Deseo. Ese mismo deseo representado en Judas. Porque el ego desea cosas. El que odia desea acabar con su enemigo. El que miente quiere obtener algo por sus mentiras. Miente por una conveniencia. El que destruye a alguien, el que asesina, tiene siempre un deseo que viene del ego. Es uno de los que constantemente en nosotros traiciona al Cristo, traiciona la luz, traiciona a la posibilidad que tenemos para despertar la conciencia. He ahí ese demonio de deseo. Si analizáramos cada deseo que tuviéramos, encontraríamos al ego, incluso en los deseos buenos. Porque detrás de muchos deseos buenos que tenemos nosotros, está metido el defecto, está metido la inconsciencia. No solamente tenemos que eliminar yoes buenos, malos, también tenemos que eliminar yoes buenos. Tenemos que aprender a distinguir entre un yo malo y un yo bueno, porque ambos condicionan a la conciencia. Ambos tienen atrapada nuestra alma, nuestra verdadera libertad. He ahí,
Judas. ¿Qué nos dice? Pues que Judas va a buscar ¿a quién? Va a buscar a Caifás, ¿no? Para entregar a su maestro. Y lo vende por 30 monedas de plata. Esto también es simbólico. 30, ¿qué quiere decir? Se suma el 3 más 0, nos da 3. 3. ¿Qué representa el 3? El arcano 3, el número 3, pues las 3 fuerzas primarias de la naturaleza. Todo lo que ha sido creado, Dios lo ha creado con 3 fuerzas. Fuerza sexual masculina, fuerza sexual femenina y la fuerza neutra del Espíritu Santo que equilibra ambas fuerzas, la tercera fuerza. Por eso los átomos en su constitución interna tienen tres partes, ¿no? 3 cargas eléctricas: protones, electrones y electrones, protones y neutrones. Por eso nuestra constitución básica fundamental es también de 3: tronco, cabeza y extremidades. Por eso es que nuestro oído también tiene 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Con la vista ocurre algo parecido. Bueno, por eso es que el arcano 3 son energías sexuales en equilibrio con las cuales Dios ha creado todo. Y lo que permitiría que un hombre o una mujer tenga conciencia despierta sería el uso de esas 3 fuerzas sexuales. ¿Y dónde? Pues en el trabajo de arcano ZF que pudieran realizar los esposos, hombre y mujer. Un hombre bien macho, una mujer bien hembra. He ahí, esas energías pueden utilizarse. Pero vende al Cristo por 30 monedas, que en realidad representa el número 3, porque es justamente ahí donde se comete la traición más grande, en el sexo. En el sexo. ¿No? Judas representa el demonio del deseo, de la lujuria. Traiciona al Cristo en el sexo y la humanidad está apartada de Dios porque usa mala energía sexual. Por eso, la regeneración es sexual. Del Edén, recordemos, se salió del paraíso entre 2, pero entre 2 se tiene que volver también. La pareja, los secretos del arcano ZF. Y ahí está representada lo que es el mal uso de la energía sexual en esas 30 monedas de plata. Y la plata está asociada también a la alquimia, cuando se utiliza bien. Y bueno, entonces entrega a su maestro y va a capturar con los guardias y todo, al maestro Jesús, y dice: aquel a quien yo le dé un beso en la mejilla, ese es el maestro Jesús. Aquí hay un hecho muy interesante. ¿Por qué no lo apresaron antes? ¿Por qué tuvieron que necesitaban la ayuda de que alguien lo traicione? Pues eso también nos lo cuentan los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos nos comentan que Jesús el Cristo solía metamorfosearse, solía cambiar de rostro constantemente. En un momento tenía un rostro y más tarde tenía otra cara, o incluso otro tamaño. En los evangelios apócrifos se dice que delante de los apóstoles de repente Jesús el Cristo se les aparecía como un niño de 7 años que jugaba entre los apóstoles, y sus apóstoles sabían reconocer al Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús les había dado esa facultad de reconocerlo. Y se transformaba en niño, se transformaba en hombre, una cara y otra cara, y a veces querían apresarlo y no lo encontraban porque ya estaba con otra cara. Tuvo muchos intentos de asesinato el Maestro Jesús y de que fuera tomado preso, pero como aún no era hora de que él muera, en esos años de vida pública, él se metamorfoseaba constantemente, tenía el don de la plástica. Ese es un don que despiertan los maestros cuando se llega a cierto estado, cuando el Kundalini ha conquistado las vértebras, pues se puede despertar el don de la plasticidad, de cambiar de rostro. Ese es un poder que tienen los maestros autorrealizados. Entonces no lo reconocían, por eso es que como Judas sí podía reconocerlo, les dice: a quien yo dé un beso en la mejilla, ese es.
Ese es, ¿ya? Porque si es que cambió de rostro, no importa, yo sé quién es. Importante, ¿eh? Muy interesante esto, los poderes de un maestro. Pero el Maestro Jesús ya sabía todo, obviamente, él ya lo tenía conversado con Judas, en ese supremo dolor de esperar, esa agonía de esperar que lo capturen y ese terrible sufrimiento, ¿no? Su cuerpo físico se rebelaba, se estremecía de saber de lo que iba a pasar, hasta tal punto que lloraba gotas de sangre, como nos comentan las Escrituras, y pide fuerzas a Dios, ora, suplica, ayuda, para que tenga fuerza de resistir todo, y se le aparece un ángel de Dios a darle fuerzas. Cuando regresa a sus discípulos, y ya les había dicho, permanezcan en oración para que no caigan en tentación. En verdad os digo que Satanás ha pedido la cabeza de todos ustedes. Permanezcan en oración, oren conmigo. Pero cuando regresa y ve a todos los discípulos están durmiendo. Nadie había hecho lo que el Maestro. Y esto ocurre varias veces. Regresa y los encuentra durmiendo. Va a orar y regresa y los encuentra durmiendo. No podéis permanecer en oración conmigo, ¿no? La carne es débil, dice. El alma quiere, pero la carne es débil. Eso representa la misma humanidad, que duerme la conciencia. Llega un maestro, entrega las claves y la humanidad sigue durmiendo, le dice no al maestro. Llega otro maestro y entrega las claves y la humanidad sigue durmiendo. Y llegan más maestros y la humanidad sigue durmiendo. Eso representa eso, que el maestro va a orar, regresa y los encuentra durmiendo. Les dice, Satanás ha pedido vuestras cabezas, permaneced en vigilia, permaneced en oración para que no caigáis en tentación. Terribles momentos en los cuales el Cristo ve cerca el tremendo sacrificio que tenía que vivir y está solo. Está totalmente solo, hasta sus discípulos lo han abandonado. Y esto es algo que el que quiere despertar la conciencia tiene que ir entendiendo. Aquel que se lanza a despertar la conciencia, acostúmbrese a estar solito, solita. Es como Moisés caminando en el desierto. El que va a despertar la conciencia, camina el desierto, habla, enseña la gnosis, nadie hace caso. Uno que otro. Nadie hace caso, ¿no? Va por la vida entregando las claves, luchando por despertar la conciencia y nadie hace caso. Acostúmbrese, ¿no? La familia se va en contra, los amigos se van en contra, todos se van en contra. Nadie entiende a aquel que quiere despertar la conciencia, se queda solo. Aunque esté rodeado de muchas personas, pues se queda solo. O sea que acostúmbrese a eso. Eso es muy normal. Muy normal. Mientras más arriba llegues, más solo vas a estar. Ya, listo. Pero también vas a empezar a conocer y a tratar directamente a los maestros, ¿no? Siempre aparece gente que sí se toma en serio las cosas, amigos del camino. Siempre, pero son pocos. Normalmente hay que acostumbrarse a estar solo en este camino, ¿ya? Porque no vamos a encajar con el mundo. Es así de sencillo. Claro, actuamos con el mundo, se disimula, ¿no? Disimulas un poco, te llevas bien con todos, pero nadie te va a entender. Eso tienes que tenerlo clarísimo. Nadie te va a entender y vas a estar solo o sola. Es así. Igual que el maestro encuentra durmiendo a todo mundo. Y bueno, entonces llega Judas y le da un beso en la mejilla y le dice el Maestro Jesús, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Qué curioso que el Maestro se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no? Porque el Cristo en verdad es el Hijo del Hombre. El hombre es alguien que tiene la conciencia despierta, hasta cierto punto. Pues el Hijo de ese hombre despierto es el Cristo, porque primero se es hombre en los niveles de maestría y más adelante se es superhombre, o sea, se encarna la maestría crística. No se puede alcanzar la maestría crística si antes primero no se vuelve la persona hombre, un maestro de alguna manera. Por eso él mismo se llamaba el Hijo del Hombre. Literalmente no tendría sentido, pero todos somos hijos del hombre.
es que está hablando ahí de secretos de maestría. No somos hombres, en este mundo no hay hombres, hay humanoides degenerados. El verdadero hombre tiene conciencia, el verdadero hombre usa sus chakras, sus poderes, clarividencia, telepatía, intuición, clariaudiencia. Ese es el verdadero hombre, tiene cuerpo astral, mental y causal. Pero lo que camina en este mundo no es hombre, somos una degeneración del hombre, somos los humanoides que caminamos este mundo. La cruda y triste realidad, pero él se llamaba el Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Claro, pues, porque la inconsciencia nuestra es así, es hipócrita, ¿no? Con una mano, hoy luchamos por lo bueno y al día siguiente con esa misma mano hacemos lo contrario. Como dicen viejas dichos, ¿no? Con una mano hacemos y con la otra borramos. Y es así. En nombre del bien a veces hacemos cosas terribles. Disfrazamos a nuestro defecto de 1001 formas. Llevamos adentro monstruosidades y a veces lo disfrazamos con una sonrisa, con una justificación, ¿no? Le damos un tinte espiritual a las aberraciones que a veces se hacen. Decimos, no, yo no hago por eso, lo que pasa es que yo soy diferente, lo que pasa es que yo no me voy a rebajar a su nivel, pero en el fondo es el orgullo que se siente superior, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta juntarme con eso porque yo soy distinto, y es en el fondo el orgullo, ¿no? Lo que pasa es que yo te digo para tu bien, pero la ira está ahí que ataca y dice y quiere destruir al otro. Claro, pues, a nuestras monstruosidades lo disfrazamos de poemas hacia el amor, pero en realidad es lujuria. Canciones de libertad, pero en realidad es libertinaje e inconsciencia. Avances de la ciencia que nos dicen, estamos descubriendo esto y aquello y lo otro y bla, 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 y al final es para justificar la inconsciencia. Desarrollamos métodos anticonceptivos por el bien de la humanidad, pero lo que promueven es la infidelidad, las aberraciones sexuales, el mal uso de la energía sexual. 1001 cosas que lo disfrazamos como un aroma, como un poema, como un beso, como algo bonito, pero que por dentro traemos la reacción violenta del ego. Como dice el maestro Samael, tristemente a veces veo que los hermanos, ¿no?, del grupo o de los grupos se contestan y se atacan mutuamente. A veces un hermano dice una cosa, el otro no le gusta lo que dijo y su defecto en su interior reacciona violentamente y le responde, pero como tiene que disimular que es un ser consciente, lo dice con una palabra sarcástica, una palabra bromística, con broma, ¿no? Con una palabra que parece dulce, pero que en el fondo trae la reacción violenta del ego. Pues es así, pues, traicionamos al Cristo y lo disfrazamos como un beso, que también es simbología de un aspecto sexual, un beso y la energía sexual, porque un beso es una manifestación sexual de la sexualidad, pues en el sexo se traiciona al Cristo. Y el Cristo decía por eso, ¿no? También, si alguien te debe una mejilla, ofrece la otra. Es que es la actitud que la persona tiene que tener de no juzgar a los demás. No de que todo el mundo te destruya, sino de no juzgar a los demás dentro de ti mismo. No juzgues. Pero el traidor siempre juzga. El traidor siempre juzga. Se dice de Judas que dejó de creer en su maestro y decidió ajusticiarlo. Bueno, ya que no creo en él, lo voy a ajusticiar y lo entrego para que lo maten. Y se acabó. Claro, es la representación de Judas en el aspecto negativo, ¿no? Pero en realidad él era un maestro que tuvo que representar ese terrible papel. El maestro Samael nos comenta, Judas es un maestro tan especial que decidió al final hacer lo que el maestro Jesús le había dicho. Se suicidó, se ahorcó. ¿Por qué? Porque él, al representar todo eso, tenía que también representar ese que traicionó al Cristo debe morir dentro de nosotros. Y él literalmente se ahorcó y se mató, representando hasta ese punto extremo el papel que le había tocado. El traidor que estoy representando tiene que morir. Se colgó y murió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La enseñanza de Judas
como maestro es la enseñanza de la muerte de los defectos psicológicos. Tenemos que morir en el ego, así como Judas se suicida. Tenemos que ser unos suicidas del ego. Psicológicamente tenemos que morir en el ego. Hay que querer morir. Alguien alguna vez decía, profesor, ¿por qué no morimos en el ego? Y el instructor le decía, es que no quieren morir. Suena gracioso, pero es la verdad. El estudiante dice, quiere eliminar al ego, pero en el fondo no quiere morir. Porque si quisiera morir, haría terribles sacrificios por morir en el ego. Pero no quieren. Lo único que quieren es dinero, fiesta y fornicación. Se acabó el mundo del ego. Pues hay que renunciar a todo eso. Hay que renunciar a todo eso. Judas, después de muerto, se comprometió a descender al infierno para ayudar ahí a todos los condenados. Mira qué gran maestro. Ha jurado no salir del infierno hasta que la última alma perdida haya salido del infierno. Después que salga la última alma, recién saldrá el maestro Judas del infierno. Es un tremendo maestro que está ayudando en el infierno. Porque la misericordia de Dios es tan grande que incluso en el mismo infierno está Dios ayudando. Judas está ahí junto a un grupo de maestros ayudando en el mismo abismo. Tremendo maestro, poderoso maestro, elevadísimo maestro. Me acuerdo ahora una experiencia que comenta el misionero Rafael Vargas, una experiencia fantástica, maravillosa, en la cual en cierto momento el misionero está en la parte astral, pero en la parte astral de repente ve que de un árbol había un hombre con una túnica negra que lo observaba y se baja del árbol y empieza a acercarse a él. Y entonces el misionero piensa, es un mago negro, es un demonio. Me preparo para enfrentarlo, para conjurarlo, para coger la espada y defenderme contra esa entidad tenebrosa. Está en la dimensión astral. Y se le acerca y él está listo para luchar. Pero de repente aquel hombre estira la mano en señal de que le va a dar la mano y le dice, ¿no? Para darle la mano le dice, Judas Iscariote. Judas, sí, Judas Iscariote. Intuitivamente entiende y le da la mano. Ese era el mismo maestro Judas, pero que vestía una túnica toda negra. Increíble, ¿no? Hay curiosidades en los maestros. El maestro Judas. Pero no que el maestro Judas estaba en el infierno ayudando a todas las almas. Sí, está en el abismo ayudando a todas las almas, pero no está atrapado en el abismo. Él puede salir y entrar por asuntos de la logia blanca. Está abajo ayudando, pero no está atrapado. Si él quiere, por un motivo X, puede salir, ¿no? También, un momento. Pero el maestro Judas, y lo llevó a cierto lugar en el cual estaban discípulos del maestro Judas. ¿Y qué estaba enseñando el maestro Judas a sus discípulos? Pues estaba enseñando a eliminar al ego, a transmutar la energía sexual, a sacrificarse por los demás, a despertar la conciencia. ¿Ya? El misionero quedó maravillado, pudo conocer directamente a este poderoso maestro, a quien podemos invocar, a quien podemos pedir su asistencia dentro de nosotros, porque es uno de los 12 apóstoles y también es una fuerza autoconsciente que yace en nuestro interior. Dentro de nuestro ser tenemos a un Judas interior. ¿Ya? Interesante todo esto, maravilloso. Bueno, esos tres traidores son fuerzas, manifestaciones del ego, de la inconsciencia que tenemos dentro y que tenemos que eliminarlo. Esa es la enseñanza oculta de lo que representan los tres traidores. Esos tres traidores que también están representados en esa simbología de los masones, cuando tres ladrones matan a Irán Abif. Irán Abif es el arquitecto constructor, es el Cristo encarnado en la simbología masónica. Pues tres ladrones también lo asesinan a él. Es la misma simbología de los tres traidores del Cristo. Qué lástima que los masones haya tantas cosas que ya no sepan y lo más importante que ya no saben. El trabajo sexual. Eso ya no saben, qué triste. Cuando eso falta, no hay nada.
Bueno, bien, entonces hay una reflexión respecto a los tres traidores, las enseñanzas gnósticas que nos da el maestro Samael Aun Weor, la enseñanza del Cristo, ¿ya? Que todos tenemos que practicar. Entonces, bueno, a los estudiantes gnósticos, practiquen, manos a la obra. Si es que tú que estás viendo este video, si por casualidad tú no eres estudiante gnóstico, no sabes nada de esto, pero te ha parecido interesante esta clase y quieres profundizar, pues busca en Google, en internet, si es que en tu ciudad hay algún grupo gnóstico, comunícate con ellos, asiste porque las clases son gratuitas, entérate de toda esta doctrina y de muchas cosas más que enseña la Gnosis, ¿ya? Descarga gratuitamente los libros del maestro Samael Aun Weor, estúdialo también, y en este canal de YouTube llamado Gnosis Síntesis pueden encontrar clases también que les pueden ayudar a encaminarse en el despertar de la conciencia. Entonces, ahí las recomendaciones y entonces, hasta la próxima.